Charlas con destacadas personas creadoras de la escena nacional. El Centro Cultural Helénico comparte sus charlas con ejecutantes de la escena nacional. Dirección de escena, vestuario, escenografía, música, dirección de actrices y actores e iluminación. Diseñadores y diseñadoras de las artes escénicas de México y del mundo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más del podcast del Helénico. Hoy tenemos preparado un episodio en donde vamos a platicar de un tema muy importante en las artes escénicas, principalmente en el teatro. Vamos a platicar del público. Para cualquier creador escénico es muy importante reflexionar de vez en cuando en torno al papel que el público desempeña en las artes escénicas. De eso vamos a estar platicando, vamos a tener algunos testimonios de creadores escénicos, escenógrafos, dramaturgas, iluminadoras, etc. Y también vamos a platicar con el ganador de nuestro concurso de apreciación teatral, Ojo Crítico, que tenía como objetivo acercar a las audiencias, al público, a los espectadores, a las salas de teatro del Helénico para que vieran cualquier obra que quisieran, cualquiera que escogieran de nuestra cartelera, y después escribieran un texto que tenía que ver, por supuesto, con la obra en cuestión que hubiesen elegido y que nos compartieran sus impresiones a través de un texto. Recibimos muchos textos, muchísimas gracias por ello, lo cual nos dejó muy claro que los espectadores, el público, siempre tiene algo que decir y cada vez se especializan más en la apreciación de las artes escénicas. Así que bienvenidos, bienvenidas a este podcast y quiero presentarles con mucho cariño precisamente al ganador de este concurso, mi querido Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, Mitch, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué te gusta el teatro? Yo soy Humberto, soy psicólogo, me dedico a la educación y mis amigos dicen que soy teatrero por adopción. Voy mucho al teatro. Cuando te digo mucho, piensa que el año pasado vi 78 obras en el año. Eh, Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Para mí ese momento donde se da una tercera llamada es esa emoción que da, siempre es lindo. Y, y con el paso de los años a uno se le va afilando el ojo y ya va decidiendo qué cosas sí quiere ver y qué cosas no. Pero trato de ver de todo, ¿no? Y me gusta ver desde teatro infantil y un poco a mí me ayuda al dedicarme a la educación y trabajar con niños. Siempre es lindo ver qué es lo que están haciendo en cuanto al teatro infantil y a veces poder recomendar cosas para los miembros de la comunidad educativa, pero también pues simplemente por el hecho de ir a ver arte y trato de ver de todo. La verdad es que lo disfruto muchísimo siempre. Oye, Humberto, ¿cuándo empezaste a ser espectador teatral? ¿A qué edad te empezó a interesar el teatro? No tengo exactamente la edad, pero sí sé que mis papás y tengo como esos recuerdos donde íbamos a ver de todo, desde teatro infantil hasta óperas y a veces es un poco medio a regañadientes. Nosotros decíamos, no sé si quiero ir a ver ópera y mi papá un poco nos forzaba porque le gustaba que viéramos de todo, ¿no? Tengo recuerdos de haber ido pues al Teatro Hidalgo a ver cosas infantiles, que quizás ahora en retrospectiva te digo, quizás no eran tan buenas, pero igual la pasábamos bien. Y también ver pues óperas en Bellas Artes, ir a ver a Marcel Marceau, a este mimo en el Teatro de la Ciudad. Creo que es de los recuerdos más lindos que tengo de la infancia. Haber ido a ver Cats en el Silvia Pinal primero. Yo tendría 8 añitos cuando fuimos a ver eso. Entonces, la verdad es que, pues, desde siempre mis papás trataron de vincularnos con el arte desde muchos lugares. Había familias, amigos de la familia que eran pintores y críticos de arte. Entonces, la verdad es que siempre, pues, crecí en un ambiente rodeado de arte, a pesar de que mis papás no tienen absolutamente nada que ver con el arte. Y eso lo agradezco mucho. Creo que la obra que a mí me sacudió más y que me hizo
decir, quiero regresar al teatro y quiero ver más de esto. A pesar de que recuerdo con mucho cariño y nostalgia aquella vez que vi Cats, ya más grande en la adolescencia, fui a ver Masterclass, que era este monólogo sobre la vida de María Callas con Diana Bracho en aquella primera puesta hace 25 años probablemente, si no es que un poco más. A mí esa obra al terminar, bueno, a la mitad del monólogo yo decía, esto es una locura, y yo les volteaba a ver a mis papás y les decía, ¿qué es esto? Yo no podía creer pues que ella estuviera parada en el escenario sosteniendo tremendo monólogo tan pesado, y agradezco mucho haber ido a ver esa obra porque además me hizo no solo querer regresar al teatro, sino querer saber más sobre María Callas y empaparme más de su vida, de su música, y lo aprecio y lo atesoro a la fecha. Oye, Humberto, siendo una persona que ha visto tantas obras de teatro desde una edad tan temprana, con unos papás completamente alejados del arte, digamos, en cuanto a sus profesiones, pero claramente buenos espectadores, buen público que trataron de acercarte no solamente al teatro, sino a la ópera, supongo que también te llevaban a museos y todo esto. De pronto suena un poco así como, ¿y por qué no, si se enamoró tanto del teatro, te dedicaste al teatro? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque en México tenemos quizá este prejuicio de que el teatro solamente es para teatreros y siempre las personas que nos dedicamos a estar arriba de las tablas, siempre anhelamos público como tú, espectadores como tú, apasionados, que amen el teatro y que no necesariamente eso signifique que quieren formar parte de las artes escénicas, ya sea arriba del escenario o como creativos. Tú te dedicas, como nos contabas, a la educación con niños, niñas, pero también eres psicólogo. ¿Cómo ha influido el teatro en tu vida, en tu quehacer, no solamente profesional, sino también como ser humano? Creo que la oportunidad de poder ver diferentes opciones de vida o de anécdotas o de historias te hace tener una mentalidad abierta, y creo que eso es, creo que todos los seres humanos deberíamos de darnos esa oportunidad de poder ver desde otro lugar y de poder abordar desde otro lugar. Y creo que también lo rico del teatro es poder salir y platicar con la gente que vas o con la gente que a veces conoces ahí mismo en el teatro, de lo que a ti te provocó, y probablemente puede ser una cosa totalmente distinta a la del otro. Y creo que eso lo hace riquísimo, y para mí es lo que más disfruto, el poder tener una charla y poder a veces estar de acuerdo o no en lo que me gustó o no me gustó, o poder compartir a veces con los directores o con actores y decir, me gustó tu trabajo, no me gustó, y siempre con respeto, pero se vale no estar de acuerdo o compartir ideas distintas, y creo que eso es lo que hace rico el poder tener conversaciones con gente de cualquier tipo sobre lo que es el arte, y no solo el teatro, sino cualquier tipo de arte. Creo que eso lo hace lindo. Si no me dediqué a esto es un poco porque mis papás no me dejaron. Esa es la realidad. Un poco sí pasó por mi cabeza varias veces querer ser actor y querer ser director, pero mis papás me dijeron, pero por supuesto que eso no va a pasar. Em, no sé si lo hubiera hecho al final del camino. Hoy no me arrepiento, y creo que me gusta lo que hago, y me apasiona también mi vida profesional desde la parte educativa, me encanta. Y también creo que el tener esta parte de psicología sí me hace ver con otros ojos a los personajes, a que si yo fuera arquitecto, ¿sabes? Creo que te da una perspectiva distinta, el poder analizar las cosas desde otro lugar, y eso también lo hace rico. Totalmente, porque además para formarse como creador escénico, ya sea como actor, como director, incluso como dramaturgo, pues la realidad es que la psicología es una herramienta fundamental en prácticamente todas las carreras de formación para ser artista escénico, incluso para actuar, para escribir, para dirigir, para hacer iluminación, etcétera. Quizá en la parte técnica no tanto, pero en la parte ejecutiva, o sea, para poder escribir una obra de teatro, diseñar un personaje, orquestar una puesta en escena, la psicología es una herramienta fundamental. No en balde se ofrece como materia en muchas escuelas de formación teatral. Y evidentemente tocas una parte
bien importante del teatro, pero no solamente importante, es quizá su mayor secreto al mismo tiempo que la piedra angular en donde se recarga su existencia, que tiene que ver con este ritual increíble. Y cuando hablamos del teatro como un ritual de encuentro humano, solemos pensar que eso tiene que ver solamente con lo que le sucede al actor al ejecutar o manifestarse o actuar, crear frente al espectador, frente al público. Sin embargo, interpelamos poco al otro lado, fuera del espacio teatral, ¿no? Como en este caso, la importancia de que las obras, no solamente desde su concepción dramatúrgica, sino también en su concepción como espectáculo, como obra de arte o también como entretenimiento, que se vale, evidentemente, ¿no? Sí tengan una importancia en la vida de quien lo está viendo. Decían por ahí que uno reconoce una buena obra de teatro porque cuando sales de verla, no eres la misma persona que entró, ¿no? Yo no sé qué tanto sea cierto, sí reconozco, al igual que tú, que muchísimas veces este poderoso ritual se da no solamente mientras como espectadores estamos viendo ejecutarse la obra sobre el escenario, sino en lo que sucede después, en estos encuentros, en estos espacios de reflexión, de compartir pensamientos, sentires, saberes, cuando podemos dialogar no solamente los creadores escénicos con el público, sino cuando el público dialoga entre sí, ¿no? Y vamos de alguna forma entendiendo que esto que acabamos de ver representado no es otra cosa más que la vida misma. En un Exacto. país, y dedicándote a la educación, en un país como el nuestro, Humberto, en donde, bueno, pues sabemos que por supuesto, crear públicos es difícil. Me llamó la atención y me llama más todavía ahora que dices que te dedicas a la educación, que fuiste de todos los participantes en el concurso de Ojo Crítico, fuiste el único que eligió una obra para infancias, Toto y Pez. ¿Por qué la elegiste? Yo había tenido oportunidad de verla previamente en el CCB en la primera temporada y me gustó mucho. Y, y sobre todo el cómo estaba la escenografía en el CCB me llamó muchísimo la atención. Entonces, un poco me dio curiosidad también regresar a verla en el Helénico con, pues desde otra perspectiva visual solamente, ¿no? O sea, ya solo eso lo hace distinto. Y, y es por eso que regresé y porque llevé a unos amigos que tienen hijos y les dije, vamos, tienen que ver esto, está increíble. Y esa fue la intención de regresar. Al mismo tiempo que recién había salido la convocatoria y me pues resonó igual que la primera vez y me seguí emocionando y creo que el trabajo que hace Luis Eduardo y con este texto es espectacular y creo que vale la pena siempre resaltar esas cosas, porque muchas veces el teatro infantil pareciera como que lo hicieran a un lado, quizás un poco como si lo viéramos un poco desde arriba, ¿no? Como, es como si no le diéramos el valor suficiente, que a veces los textos consideramos que pueden ser bobos o que pueden ser, que das por hecho, que la gente no va a entender y entonces lo tienes que dar todo muy digerido, o que a veces siempre tienen que ser las típicas historias de Pinocho y Cenicienta, ¿no? No es que esas historias no tengan algo que dejar, pero a ver, las hemos visto muchas veces, entonces también creo que es importante pues apoyar los textos nuevos, ver qué propuestas hay y hablar de temas tan actuales. Y creo que Toto y Pez tiene esa magia de hablar de esta parte de la divergencia y del poder levantar la voz y que tú sigas lo que tú quieres y que cada quien puede encontrar su propio cielo y su propio océano. A mí me parece espectacular. Entonces, creo que por eso es que decidí hacer Toto y Pez, porque creo que es importante hablar de obras como esta, de textos que tienen que ser vistos. Y no solo el texto, creo que encontraron una combinación muy afortunada que no siempre se da en el teatro también. A veces el texto puede ser bueno, pero la escenografía quizás no tanto, o las actuaciones, o la dirección, ¿sabes? Una combinación difícil y creo que Toto y Pez
tiene una combinación sumamente afortunada desde muchos lugares. Entonces, eso es lo que me atrajo a mí de Toto. Maravilloso. Y para ya no antojárselas más, vamos a ver unas pocas escenas de Toto y Pez y vamos a escuchar este texto que Humberto Rodríguez ha escrito para el concurso de Ojo Crítico, del que resultó el ganador absoluto. Vamos a eso y continuamos con nuestra charla. Algunas historias se quedan con nosotros mucho después de que las luces del teatro se apagan. Toto y Pez, escrita y dirigida por Luis Eduardo Gui, es una de esas obras que resuenan y nos recuerdan que el mundo es un lugar mejor cuando nos atrevemos a ser quien realmente somos. En su segunda temporada en el Teatro Helénico, esta pieza reafirma por qué el teatro para jóvenes audiencias, cuando se hace con inteligencia y sensibilidad, puede ser transformador para cualquier edad. Desde el primer momento, la obra nos sumerge en una fábula sobre identidad, pertenencia y la valentía de desafiar lo establecido. Toto es un ave que, a diferencia del resto de su parvada, no siente el impulso de volar. Mientras los demás aletean sin cuestionar, él prefiere contemplar el cielo y tejer versos con el viento. Pero ser diferente nunca es fácil, y cuando la presión por encajar se vuelve insoportable, emprende un viaje que lo lleva a conocer a Pez, otro ser que también ha sido rechazado. Con una narrativa que fluye entre la ternura y la melancolía, Toto y Pez es una metáfora sobre lo que significa encontrar tu lugar, pero también sobre la neurodivergencia y la importancia de permitir que cada uno descubra su propio ritmo, su propio cielo o su propio océano. Luis Eduardo Gui entiende que los grandes temas no necesitan subrayarse con neón para ser contundentes. Su dirección apuesta por la sutileza, los silencios cargados de significado y un ritmo que fluye de manera natural entre la melancolía y la esperanza. Nada se siente forzado o condescendiente. Al contrario, Toto y Pez confía en la inteligencia del público, algo que no siempre se ve en el teatro infantil. La escenografía de Fernanda García y el vestuario de Gerildi Bosch son un acierto total. En lugar de replicar un bosque o un estanque, la puesta en escena nos regala un espacio onírico, un terreno de juego donde el cielo y el agua conviven sin barreras. El elenco es otro de los pilares que sostienen la emotividad de la obra. Asira Abate, como Toto, entrega una interpretación conmovedora, reflejando la lucha interna del personaje con un manejo corporal preciso. Paula Watson, como Pez, aporta ternura y determinación en un contraste fascinante. Junto a Rebeca Trejo, Hamlet Ramírez y Diana Sedano, logran un ensamble sin fisuras, donde cada personaje enriquece la historia con honestidad y matices. Uno de los elementos más memorables es la música original de Joaquín Martínez Terrón. Más que un acompañamiento, se convierte en un personaje más, guiando las emociones con una precisión increíble. Lo más poderoso de Toto y Pez es que no solo es una obra para niños, es una historia para cualquiera que alguna vez se haya sentido fuera de lugar, para quienes han luchado contra la presión de encajar y para aquellos que han aprendido, o están aprendiendo, que hay muchas formas de volar. Es, en esencia, un canto a la autenticidad y una oda a la diferencia. Toto y Pez se reafirma como una de las propuestas más conmovedoras y necesarias del panorama escénico. Con una dirección precisa, actuaciones entrañables y una puesta en escena llena de poesía visual y sonora, esta obra no solo entretiene, sino que deja una huella en quienes se permiten volar con ella. Una obra que nos recuerda que, a veces, lo más valiente que podemos hacer es ser exactamente quienes somos. Humberto, cuéntame cuándo te empezó a interesar no solamente ver teatro, disfrutarlo, llevarlo a tus reflexiones como persona, como educador, como psicólogo, como ser humano, sino que también empezaste a convertirte, intuyo, en una especie de embajador del teatro. Justo nos contabas hace un momento que llevaste a personas a ver Toto y Pez. Ahorita nos contarás qué dijeron las infancias, los niños, las niñas que te acompañaron esa vez, sino que diste otro salto dentro de lo que significa ser espectador, que es querer compartir tus reflexiones que quizá pudieran ser un faro o una guía o también el inicio de una provocación para el diálogo con otros espectadores acerca de cualquier obra que hayas visto. ¿Cuándo dijiste, mira, creo que yo podría escribir crítica o escribir apreciación teatral? Esta es la primera vez que lo hago.
¡Wow! Pues felicidades, lo has hecho espléndidamente bien. Muchas gracias. La verdad es que siempre, ante el diálogo, sí, pues lo hago seguido cada que voy al teatro con amigos, ya sea que sean actores o no, porque tengo la fortuna de tener algunos amigos actores y, y de pronto puedo ser duro con mis críticas y no tengo reparo también, ¿no? Al no tener nada que ver con el medio, ayuda un poco a sentirse con esa libertad de poder opinar y que no pase nada. Pero así, tal cual escrito, la verdad es que es la primera vez que lo hago de manera como oficial. Hace muchos años colaboré para una revista y hacía entrevistas a actores, pero no hacía una crítica como tal. Eh, pues es la primera vez. Recién tengo poco, hace unos meses, inicié un podcast con entrevistas para actores, pero realmente es la entrevista con los actores, no hay una crítica de mi parte. De pronto, a veces en la conversación se da el que pueda opinar, pero no es una crítica formal. No sé si me atrevería a seguirlo haciendo, pero es lindo, la verdad, hacerlo y de pronto poder ser, pues no sé si llamarlo referente, pero el que de pronto la gente sí se acerque y te diga, oye, esta obra iré a verla, ya la viste, no la viste, ¿qué opinas? Está bueno, sí, a la gente cercana, pues sí me gusta decirles, esto sí iba a verlo, esto con mis reservas o esto de plano no, ¿sabes? Creo que está bien, sobre todo el tratar de fomentar el que vayan a ver y el que se genere la conversación, creo que está lindo. Ya sea verbal, escrito o como sea, que suceda. Totalmente, pues a mí me gustaría invitarte a que no lo abandones, al contrario, que sigas haciéndolo, porque como alguien que escribió crítica durante muchos años, creo, sin temor a equivocarme, que una de las cosas que ha sucedido con la apreciación de las artes escénicas, con la crítica de las artes escénicas, es que en algún punto se especializó tanto que de pronto nada más la encontramos en medios muy especializados, en revistas dirigidas, por supuesto, a la comunidad teatral o en suplementos culturales. Casi ya no se hace crítica en las secciones de espectáculos, por ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en donde podías encontrar crítica teatral y reseñas de espectáculos hasta 3 o 4 veces por semana en los distintos diarios, ¿no? Un mismo diario podía tener una crítica teatral en el suplemento cultural y además tener reseñas de espectáculos en las secciones de cultura o de entretenimiento cualquier otro día de la semana. Eso fue desapareciendo y cuando eso fue desapareciendo de una manera que a casi nadie le gusta hablar, pero que es una realidad, muchas de las personas asiduas al teatro también se alejaron de las salas. Y se alejaron de las salas porque al volverse tan especializada la crítica, parecía que solamente estaba hablándoles a los creadores escénicos para que pudieran, a partir de estas críticas o de estas reseñas, mejorar su trabajo, reflexionar sobre su quehacer teatral, pero incluso los críticos, incluso los periodistas culturales, fuimos olvidándonos del público. La gran mayoría de nosotros como gremio nos fuimos olvidando del público y el público lo sintió. Yo recuerdo Sí. que cuando yo era niña, pues mis abuelos y mis papás, así como consultaban la cartelera de cine para decidir qué íbamos a ir a ver, también se consultaba la cartelera de teatro, pero tenía mucho peso y mucha importancia lo que el crítico o crítica de teatro favorito de mis abuelos o de mis papás, aquella persona en la que confiaban, lo que decía. Y eso era, por supuesto, parte de los parámetros que se utilizaban para decidir si íbamos a tal o cual función. Lo mismo con la ópera, por supuesto con el cine, etcétera. Y a medida también de que los programas culturales, los contenidos culturales, las críticas a las artes, todas, fueron desapareciendo de los medios masivos de comunicación y propiamente de la televisión y de la radio, para quedarse nada más en la prensa escrita y luego pasar a la era digital, pero ya en formato de podcast, tampoco ha ayudado a recuperar el entusiasmo del público y de los espectadores por las artes escénicas. ¿Qué piensas de esto? Es una pena porque
sí tendría que haber una forma en la que la gente sienta el texto de una manera comprensible y que te haga querer acercarte. O también se vale que no te acerques, ¿no? Y está bien. Pero también creo que lo que ha pasado es que se han vuelto cuidadosos de qué decir y qué no decir. Y está bien, o sea, es una línea muy delgada, ¿no? Porque lo que queremos es que la gente se acerque al teatro. Y entonces si hablas mal, pues no se acercan. Pero también se vale decir, híjole, está mejor no. Y desde un lugar también para que los creadores vean en qué error están cometiendo y puedan mejorarlo, ¿no? Sí creo que es importante, creo que también como público a veces los mismos teatreros no son tan honestos a la hora de postear un comentario y a veces solo, ay, no se la pierdan, vengan a verla tal día. Y luego va a haber uno, y uno confía en esas cosas y a veces no, se nos olvida el poder de las redes sociales. Y entonces la gente que sigue a estos actores o a estas figuras públicas van, y si es tu primer o de tus pocos acercamientos al teatro y te topas con una cosa que está espantosa, te echa para atrás y no quieres regresar y dejas de confiar. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad a la hora de postear algo, de hablar con la verdad y de decir, a esto sí éntrenle. Y también, si no quieres echarle tierra al otro por cuidar a tus compañeros o por lo que sea, pues te echas tu reserva, ¿no? Pero, pero sí creo que hay que levantar la voz, creo que la gente tiene derecho, hay que aprovechar el poder de las redes sociales y, y la gente tiene el derecho de poder consumir cosas que estén lindas y que se promuevan. A veces de pronto las cosas comerciales les va muy bien y quizás a veces no es el mejor producto que puede haber y las cosas que a veces están hechas con mucha calidad, pero no tienen el presupuesto para tener una cosa pública, no están al alcance de la gente porque no hay esa promoción. Entonces creo que sí tendría que haber más responsabilidad desde el espectador para publicitar lo que está lindo y también de los actores y de los creadores empezar pues a correr la voz y que la gente siga yendo y que promocionemos cosas más lindas y que los críticos piensen no solo en los creadores, sino también en el público y, y traten de modificar el lenguaje o quizás encontrar otra plataforma o quizás encontrar dos textos en el que le hables al creador y a otra al espectador para que pues haya ese acercamiento y que la gente pueda pues querer regresar al teatro de una manera positiva y linda. Totalmente de acuerdo contigo y sumando a tu comentario, me parece importante señalar también que muchas veces el teatro que se hace en este país, fíjate, ese es un dato que no tengo a la mano y sería importante saber. La mayor parte del teatro que se hace en México se hace con recursos privados, es decir, entraría dentro de lo que llamamos teatro comercial, o se hace con financiación o financiamiento del Estado. Estoy casi segura y lo voy a corroborar para poner el dato aquí porque es importante sin duda, pero estoy casi segura que la mayor cantidad de teatro que se hace en México se hace con recursos públicos, es decir, se hace con dinero de todos los mexicanos y mexicanas. De ahí que es muy importante que sepamos en qué se gasta nuestro dinero y que también tanto la crítica y la apreciación de las artes escénicas sea muy honesta para que también quienes otorgan estos recursos a las diferentes compañías, a las diferentes obras de teatro, a los diferentes estados, etcétera, etcétera, pues también tengan en el público y en la crítica una voz que bien vale la pena tomar en cuenta, porque recordemos que se está haciendo arte. Sí, claro que es un derecho humano de todos y todas, tanto hacerlo como disfrutar de ella, pero también sería un muy buen medidor tomar en cuenta la voz de los espectadores para decir, mira,
la verdad es que las 3 últimas obras que se le han financiado a este creador, pues no han tenido éxito de público. Podrá ser muy experimental y podrá ser muy bueno, pero vamos a apoyar esto que sí está trayendo público a las salas o que sí está fomentando la creación de público infantil o de público juvenil o que está tratando estos temas que son importantes para la recuperación del tejido social, para pacificar el país, para hablar de los problemas que nos atañen como sociedad, pero también para crear a través de este ritual estos espacios de encuentro, este diálogo público que tanta falta nos hace. ¿No te parece, Humberto? Totalmente de acuerdo. Y creo que también la gente no está tan consciente de todo el dinero que se invierte en estas obras, que los accesos pues no son tan caros como otros espectáculos. Cada vez creo que sobre todo los conciertos, los precios son exorbitantes y yo no concibo que se puedan llenar 5 arenas, ¿no? De el artista que quieras con unos boletos carísimos y las salas de teatro con boletos de 150 pesos y a veces, por ejemplo, los jueves que son un poco más baratos en el CCB o en la UNAM. La gente no sabe que existen estas oportunidades. En el mismo Helénico, los descuentos que tienen los alumnos solamente por llevar la credencial. Y los miércoles tenemos 2 por 1, ¿no? Uno los miércoles, o sea, todas estas promociones que existen en el teatro y que hacen más accesible el teatro, la gente no sabe y sería importante pues un poco publicitar esto y que la gente sepa que se hace con sus recursos y que sí puedan decir, oye, este teatro no es el que me gusta, pero este sí, y entonces apuesten un poco más a los jueces a la hora de hacer estas elecciones, pues que haya más y mejor teatro para todos. Totalmente de acuerdo. Humberto, qué bonita charla. Muchísimas gracias. Por supuesto, te esperamos en el Helénico. Ahora tienes tu pase doble anual. Puedes ir cuantas veces quieras. Ven a vernos. Ahorita tenemos cosas muy interesantes. Seguro ya viste la cartelera. Siempre será un placer recibirte y siempre Gracias. estaremos muy al pendiente de tu trabajo. Cuando quieras hacernos llegar algún otro texto que quieras comentar algo, siempre bienvenido en este podcast y en el Helénico. Gracias. Te mando un fuerte abrazo a nombre de todos y todas en el Helénico. No sabes cómo disfrutamos leer y escuchar los textos de todos los participantes. Fue muy difícil elegir a los ganadores, pero estamos muy contentos. Tanto así que habíamos anunciado solo un primer lugar, ¿no? Un ganador único. Y al final, por la respuesta a la convocatoria, pues decidimos premiar a los 3 mejores textos. Y el tuyo, bueno, pues fue el ganador indiscutible. Un abrazo, te esperamos pronto en el Helénico. ¿Y qué mensaje quieres dejarle a toda la gente para que se acerque al teatro? Pues eso, acérquense al teatro, vayan, siempre es lindo tener una perspectiva de vida distinta y creo que el Helénico ha hecho un trabajo impecable a la hora de hacer, digamos, la curaduría de las obras que se presentan, es espectacular. Ahora, Anatomía de un suicidio, vayan a verla, está espectacular, em, se la tienen que ver. Pero acérquense siempre al teatro, hay muchísimas cosas que hacer. Gracias por la invitación, Mitch, y gracias por dedicarle el tiempo a leer todas estas críticas y aprecio mucho el premio. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. En las artes escénicas y especialmente en el teatro, el público y el espectador desempeñan un papel fundamental. No son simples observadores pasivos, sino participantes activos en la experiencia artística. La presencia del espectador completa el acto teatral, ya que la obra cobra sentido solo cuando es recibida, interpretada y emocionalmente vivida por quienes la presencian. El público influye directamente en la energía, el ritmo y el desarrollo de la función. Las reacciones, risa, silencio, atención o asombro, retroalimentan a los actores y pueden transformar el tono de una representación. Esta relación viva y efímera entre actores y espectadores es única en cada función, lo que convierte al teatro en un arte profundamente humano e irrepetible. Antonio Zúñiga es actor, dramaturgo y actualmente dirige el Centro Cultural Helénico. Maestro Antonio Zúñiga,
¿Cuál es la importancia que tiene el público y el espectador para usted como funcionario teatral y también como creador escénico? Es una pregunta fundamental porque, bueno, voy a hablar primero como funcionario teatral. Creo que es el depositario de las políticas públicas, es decir, ese estamento masificado de personas, de gente a la que las políticas públicas se tienen que orientar como beneficiarios totales, como los poseedores del derecho a la cultura. Es un poco una masa informe, pero que nosotros desde la política pública ubicamos como ahora sí que el principal benefactor de nuestras acciones, de nuestras políticas. Eso bajado a lo artístico cobra otra dimensión, porque el público es esa ahora sí que célula que no tiene rostro, o más bien tiene muchos rostros, y a quienes nosotros tenemos que estratificar, es decir, categorizar más que estratificar, categorizar. Es decir, hay públicos para adolescentes, hay públicos para teatro adulto, hay públicos para teatros comunitarios, hay diferentes públicos y es muy importante tener conocimiento como artistas de a qué público dirigimos nuestros emprendimientos. A mí me gusta más hablar de espectadores, porque ahí nosotros simple y sencillamente reducimos a su máxima expresión ese estamento informe para darle identidad. Y entonces yo, como artista, escribo para un espectador, una espectadora, y reduzco a esa cosa como fantasiosa a una persona. El que me mira, la que me mira, a quien quiero hablarle, la que quiero que me escuche, esa persona es igual que yo, todos y todas somos iguales en ese sentido, y en ese sentido el proceso de comunicación se vuelve entrañable y se vuelve potente artísticamente. Luis Arturo García es actor, productor y actualmente el jefe de programación artística del Centro Cultural Helénico. Hola, mi nombre es Luis Arturo García, soy actor y soy el responsable de la programación artística del Centro Cultural Helénico. El público tiene un papel central en la programación y en el quehacer escénico, ya que desde que se concibe la creación escénica hasta que se produce y se presenta en alguno de los recintos, es muy importante considerar a quién está dirigida nuestra obra o nuestro proyecto. En el caso particular de la programación es fundamental pensar en el público porque está al centro, ¿no? Si bien instituciones como el Centro Cultural Helénico, las compañías independientes que se presentan en estos recintos, formamos parte de este proceso, el público finalmente es el que recibe esa oferta cultural. Entonces, es muy importante por la definición de los espacios escénicos, por el espíritu que tiene cada espacio y también por el tipo de proyectos que se presentan en los recintos. El público, pensar en los públicos es muy importante para definir una programación artística, es fundamental. Y gracias a eso, a reflexionar y pensar sobre cuáles son los públicos que se acercan a nuestros recintos, es como también podemos acompañar el proceso de las compañías artísticas para que se presenten acá. ¿Qué piensan sobre el público quienes dedican su vida a la creación escénica, ya sea en el escenario o tras bambalinas? Escuchemos. Jorge de los Reyes es actor y productor. Hola, soy Jorge de los Reyes, soy actor y creador escénico, entre otras cosas. ¿Por qué es importante el público para el teatro? Pues porque lo transforma la escena.
Su presencia no solo observa, completa, altera, dialoga. Desde los rituales antiguos hasta el escenario contemporáneo, el teatro ha sido un arte compartido. El público aporta ritmo, tensión, sentido. Es decir, no es un espectador pasivo, es parte de una respiración en común. Cada función cambia según quien escucha, cómo escucha, y en esa relación silenciosa, intensa, viva, es donde el teatro encuentra su verdadera dimensión. No depende del público, pero crece con el público. A continuación, presentamos la lectura del texto ganador del segundo lugar del concurso de apreciación teatral Ojo Crítico. Su autora, Lisa Pérez Fournier, le da voz al texto que escribió sobre la obra Centroamérica, de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol. Un lugar de incertidumbre que pone en perspectiva lo que como mexicanos creemos ser, porque en Centroamérica no somos las víctimas, sino los victimarios. No somos los subalternos ni los subordinados. Y los artistas nos hemos dedicado en buena parte a contar nuestras tragedias. Pero hablar allá de nuestras desgracias se siente un poco como quejarse de no tener zapatos frente a quien no tiene pies. Centroamérica, teatro documental que cuestiona fronteras, realidades y ficciones, por Lisa Fournier. Entré al teatro helénico con altas expectativas, sabiendo que Lagartijas Tiradas al Sol, colectivo dirigido por Luisa Pardo y Gabino Rodríguez, se distingue por crear experiencias teatrales reveladoras. Centroamérica cumplió esta expectativa al generar una reflexión sobre memoria, identidad y las heridas históricas que aún persisten en la región. La obra comienza con una radiografía de la región, 7 países atravesados por dictaduras, revoluciones y migraciones forzadas. Pero esta mirada amplia toma un giro inesperado cuando aparece la historia de una mujer nicaragüense exiliada, cuya imagen se oculta por seguridad y que pide al colectivo realizar un favor personal en su país natal al que ya no puede regresar. Esta decisión de intervenir desde el teatro en la vida real de una persona potencia la dimensión política y social del montaje. Lo que inicia como una investigación sobre Centroamérica adquiere otra profundidad al difuminar con precisión las fronteras entre realidad y ficción. Desde este punto, la narrativa abre preguntas mayores. ¿Cómo construimos la memoria colectiva? ¿Quién cuenta la historia y desde dónde? Desde México, Centroamérica suele mantenerse fuera del imaginario nacional. Compartimos frontera, pero no mirada. La obra visibiliza esa distancia y apunta a una deuda simbólica, la indiferencia hacia una región vecina atravesada por tensiones históricas y migratorias que rara vez observamos de frente. La fuerza de Centroamérica está en su uso del teatro documental. Testimonios de Dora María Telles, Gabriela Seltzer, Rafael Camacho y de personas exiliadas se combinan con imágenes de archivo e intervenciones escénicas que no restan verdad, sino que la amplifican. Este cruce entre documento y ficción no es solo forma, es un posicionamiento, un modo de ejercer el teatro como herramienta crítica. La puesta en escena, contenida y precisa, favorece la atención al relato. Las transiciones fluyen con naturalidad y las interpretaciones, sobrias y sin alardes, actúan como mediadoras. No se busca el virtuosismo actoral, sino facilitar el paso de la historia al cuerpo, de la palabra a la escena. Durante la función, el silencio atento del público confirmó el alcance emocional y político de la propuesta. Centroamérica evidencia el poder singular del teatro documental, su capacidad de hacernos mirar donde no solemos, de despertar empatía sin manipularla, de provocar preguntas sin imponer respuestas. A nivel personal, me confrontó con mis propios prejuicios y sesgos. Salí con la sensación de que había asistido a algo más que una función, una experiencia que articula arte y realidad. Una obra que recuerda el poder de la escena para transformar. Sin duda, es una obra indispensable para quienes buscan un teatro que no solo observe el mundo, sino que se atreve a intervenir en él. Adriana Moles es actriz, escritora y productora de cabaret. Hola, soy Adriana Moles, escritora, actriz, productora y directora de espectáculos de cabaret de comedia, principalmente, aunque también hago otros tipos de teatro. Hoy quiero hablarles acerca del público.
la importancia del público. Para mí el público no solo es importante, el público es esencial, es vital, es la razón de ser de las obras que yo hago, las que actúo, las que dirijo, las que produzco. Sin el público no tendría ningún sentido nuestro trabajo. Y concretamente en el cabaret, el público es el último dramaturgo ante el cual se erige la pieza. Sin el sentido que dan, sin las reacciones que tienen, muchas de las improvisaciones, muchas de las formas del género del cabaret que se dan ante la presencia de esta audiencia que nos orienta, no podría completarse la dramaturgia. Entonces también rindo un homenaje a esos dramaturgos anónimos que son las audiencias, que son el público. Les doy mis más profundas gracias porque siempre nos han favorecido, porque de la mano del público es como han crecido realmente las obras que a mí más me gustan hacer. Y bueno, pues sirva esta ocasión para darles un reconocimiento y mi más profundo abrazo, mi más profunda gratitud, porque sin ustedes, sin el público, sin la audiencia, no existiría el teatro, no existiría el cabaret, no existiría la risa, la comedia y la farsa. Muchas gracias a las audiencias, que viva la audiencia, que vivan los públicos. Javier Villanova es actor, dramaturgo y director. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Villanova, dramaturgo, director, actor y docente mexicano, y quiero platicar por qué para mí es importante el público en la creación escénica. Primero que nada, voy a citar al maestro Jorge Dubati, que dice que el teatro, primero que nada, es convivio, acontecimiento y poiesis. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo primero que nos tendría que importar es el convivio, porque los teatreros, las teatreras siempre estamos pensando en el acontecimiento teatral, lo que va a suceder en presente, lo que nosotros vamos a poner sobre el escenario, y en la poiesis, cuál es nuestro discurso, qué vamos a construir, qué vamos a crear, pero se nos olvida que lo primero, antes de que haya acontecimiento, o para que haya acontecimiento y para que surja la poiesis, la creación dramática, tiene que haber convivio. El teatro no solamente es dialéctico, es decir, que establece un diálogo con el espectador, tiene que ser un diálogo entre iguales, donde pueda haber réplica, y eso genera la convivencia, es convivial. Y en ese sentido, acordémonos que el teatro no siempre se hizo en una salita, en un forito o en un gran foro. No, el teatro nació en las calles, el teatro nació procesional desde Egipto, ya no digamos en Grecia, antes en el antiguo Egipto y en las danzas polinesias y en el Katakali y todas las tradiciones teatrales orientales que preceden a la occidental. El teatro era ritual, era una danza, era en las calles, era al aire libre y siempre era completamente un espacio circular, un espacio arena, un espacio de fiesta, como las Leneas dionisíacas en Grecia, como toda la comedia del arte en las plazas, las corralas en el siglo de oro español. El teatro siempre ha sido un motivo de fiesta, un motivo de encuentro. Insisto, muchas veces los teatreros y las teatreras creamos discursos solipsistas que giran alrededor de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones estéticas o discursivas, y olvidamos que la cuarta pared es una invención del siglo XX. Así es, en todos los siglos anteriores del teatro no existía la cuarta pared. Shakespeare en el Globe Theatre, en todo el teatro isabelino, toda la historia del teatro se hacía literalmente hablándole al espectador. El espectador podía interrumpir, podía intervenir, sabía que era parte del juego teatral, de lo lúdico de la fiesta escénica. Podía aventar jitomates, podía aventar sillas o cabezas de carnero, como en el teatro de Estados Unidos, cuando empezaron a hacer el teatro en Estados Unidos. Pero el teatro siempre es el público es aquel o aquella a quien nos dirigimos. Por eso es fundamental recordar el convivio. Muchas gracias y nos vemos en el teatro. El premio al tercer lugar del concurso Ojo Crítico lo obtuvo Osiel Mercado, con un texto sobre la puesta en escena Todos eran mis hijos, del dramaturgo Arthur Miller y dirigida por Diego del Río. Escuchemos en voz de su autor. Hijos de la realidad. Todos eran mis hijos es una obra escrita por Arthur Miller que refleja las consecuencias de anteponer la ambición sobre la empatía y la condición humana. Esta dramaturgia no es reciente, se publicó en 1947 en Estados Unidos.
poco tiempo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, causando problemas para el autor, pues denunciaba lo que pocos se atrevían a señalar: la forma en que algunas de las familias estadounidenses lucran con la guerra y el dolor para poder crear su riqueza, situación que lamentablemente aún persiste. La historia comienza con una noble y fuerte preocupación de la madre, interpretada de manera honesta y cuidadosa por Arcelia Ramírez, quien desde hace 4 años no tiene noticia alguna sobre su hijo Larry, desaparecido en servicio. En su memoria, su familia ha sembrado un manzano en el patio, representado de manera eficaz con una rama en el escenario, el cual es derribado debido a una fuerte tormenta en la misma noche que Chris, Gonzalo de Cesarte, el hermano menor, decide invitar a Ana Guzmán Quintero, para proponerle matrimonio. Sin embargo, la llegada de Anne, quien era la anterior novia de Larry e hija del socio de la familia encarcelado por su presunta corrupción, solo genera caos y destapa verdades que se habían silenciado. La estructura de la obra te atrapa durante las 3 horas de función porque poco a poco va brindando detalles oscuros sobre la verdad detrás de la desaparición de Larry, misma oscuridad que se va generando en la puesta en escena gracias al destacado trabajo en la iluminación de Julio Díaz, comenzando con una fuerte luz que refleja el amanecer y va paulatinamente descendiendo hasta que se esfuma como las mentiras que cada personaje guardaba. No se puede negociar con la realidad, mencionan durante la obra, pero podemos ser testigos de cómo la realidad puede ser manipulada, ya que la psicología de cada personaje, así como sus verdaderas intenciones en este mundo de perros, se reflejan eficazmente en los actores gracias a la increíble dirección de Diego de Río, quien apuesta solo por la actoralidad y capacidad de su elenco en lugar de sostener la apuesta en la escenografía que no hace para nada falta. Esta obra de Arthur Miller es un texto que puede hacerte sentir y experimentar distintas emociones. Por momentos decía que las cosas llegaran a cambiar y tenía la esperanza de algún final feliz. Sin embargo, al final comprendí que al igual que la vida misma, no todo es siempre alegre. Existen también momentos duros, frágiles y tristes. Incluso cada personaje me mostró distintas formas en las que se puede enfrentar la realidad. Desde Chris, que pudo continuar con Anne a pesar del dolor, hasta el fuerte desenlace del padre quien no se contuvo al ver a su familia destruida. Todos eran mis hijos es recomendable si lo que deseas es adentrarte en la historia de una familia que, como muchas que conocemos, tienen que ignorar lo que hay que ignorar para beneficio de unos pocos. De hecho, tal cual como un detective te mantendrás al borde de la silla al ir descifrando quién es el verdadero culpable de la desaparición de Larry y del sufrimiento de todos. Incluso podrás sentirte como uno de los hijos de esa familia, ya que el escenario contempla algunas sillas que pueden ocupar los espectadores para poder entender que todos podemos ser algunos de esos hijos de nuestros actos y realidad. María Sánchez es actriz y creadora escénica. Hola, soy María Sánchez y como creadora escénica de prácticas disidentes como la performance, la escena expandida, las teatralidades no ortodoxas y también el teatro, para mí el espectador es este continente, es decir, este territorio a ir explorando, que representa la mirada, que para nada es pasiva, porque el espectador siempre tiene una negociación desde dónde emplazar la mirada y desde su perspectiva elegir qué pieza quiere contarse. Pero no solamente eso, sino que el espectador también para mí representa el status quo, la sociedad, el estado de las cosas, que como hacedora me gusta hacer temblar, conmover, atravesar, dislocar, moverlo de su sitio. Por eso para mí la escena siempre será una oportunidad y un gran privilegio y una enorme responsabilidad de convertirla en espacio de lo político y también como espacio telúrico.
Gobierno de México.